Duchamp no solo cambió el arte, cambió la manera en que lo pensamos. Y este recorrido es también una invitación a desarmar lo que creíamos sagrado, a mirar distinto y a entender por qué el arte a veces necesita parecer una broma para ser completamente seria. Y bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, el programa de su confianza para desentrañar a los artistas y por supuesto también la literatura, música, arte y las ideas en peligro de extinción y por supuesto también la gente que quiere dinamitar hasta los pinches cimientos lo que es considerado como arte. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Espero ahí todos sus mensajitos de odio y por supuesto vayan a escuchar mi música que está disponible en Bandcamp. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales como están viendo en la pantalla. También tengo aquí en YouTube mi canal hermano de este proyecto, se llama Más o menos Literatura y allí hablo de cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, reseñas literarias, comentarios culturales y demás cosas que se acumulen por el estilo. No se olviden de ir a seguir a Fango Bazar, donde pueden encontrar nuestros episodios en forma de playeras. Y por supuesto también pueden unirse a la familia de Radio Locura en Patreon. Aquí tienen los links. Y si tienen Instagram, por favor, vayan a seguirnos allá. Están todas las actualizaciones y por supuesto contenido extra de los episodios. Y si están aquí, también cuando terminen de ver este video, revisen los episodios anteriores. El anterior, por ejemplo, fue de RuPaul, una historia totalmente revolucionaria directamente desde Estados Unidos, pero presentando una manera diferente del espectáculo y también de la profundidad de las cuestiones queer, completamente entregadas a la pasión, a los colores y el maquillaje. Y el fracking. Y les recordamos que de lunes a viernes tenemos estas maravillosas minisecciones que son bocadillos culturales donde se pueden enterar de muchísimas cosas que han pasado en la historia. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos la historia de los cacahuates japoneses, la reseña de Plastic Beach de los gorilas, también pueden ir a verla, y Monsters of Rock, uno de los conciertos más cabrones que ocurrió después de la perestroika, y la advertencia del fascismo inminente en Estados Unidos. Y por supuesto también está cómo nos fumigaban a nosotros los mexicanos con la misma sustancia que utilizaron en el Holocausto. Entonces vayan a ver estas minisecciones. Todas las semanas tenemos este tipo de bocadillos culturales para su disfrute. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron, los que están viendo este video y les está gustando toda esta información. Va a haber mucho más, esto sigue el camino, no pasa ningún problema, solo dale suscribirte y comparte este tipo de videos porque este es el objetivo, dale que se like. comente, que esta tribu lucorológica siga funcionando. También apóyanos como miembro en este canal. Así que recuerda que la locura lo cura todo. Que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 69. Marcel Duchamp. Hay artistas que perfeccionan una técnica, otros que empujan los límites. Y luego está Marcel Duchamp, que dinamitó las bases de la estética preguntando de manera burlona, ¿esto también puede ser arte? En este episodio nos sumergiremos en una de las mentes más irreverentes, brillantes y escandalosas del siglo XX. Desde su niñez entre el arte, su amor por el ajedrez, hasta el momento en que un simple urinario reventó las nociones del arte para siempre. Vamos a recorrer sus obras más explosivas, sus gestos más burlones, sus frases más afiladas, pero también su soledad, sus juegos secretos, sus obsesiones y esa manera suya de vivir el arte, como un pensamiento y no como una forma. Duchamp no solo cambió el arte, cambió la manera en que lo pensamos. Y este recorrido es también una invitación a desarmar lo que creíamos sagrado, a mirar distinto y a entender por qué el arte a veces necesita parecer una broma para ser completamente seria. Nacido en 1887, en la casa de los Duchamp, el arte era un virus hereditario. El abuelo era grabador, el padre era un notario, o sea que era un artista de estar numerando actas. Los hermanos Jacques Villon y Raymond Villon, o Duchamp, como le quieran decir, pintando paisajes respetables y haciendo carteles que estarían casi a la altura de artistas como Henry de Toulouse-Lautrec, que todo esto ya era una fuerte inspiración para el pequeño Marcel Duchamp. Él, siendo el tercero de 6 hermanos, prefería el silencio estratégico del ajedrez, el cual aprendería a jugar a la temprana edad de los 11 años. Ironía cósmica.
el mismo juego de las reglas rígidas que usaría para dinamitar todas las reglas del arte, y eso lo estaremos viendo en unos instantes. Su primera revolución, a los 14 años, pinta paisajes impresionistas y descubre que odia el olor a trementina. Prefiero respirar a sudar pinceles, diría décadas después. A sus 17 años, llegó a Montmartre con una beca paterna y lo mandan a la chingada en su examen de admisión en la Escuela de Bellas Artes por haber fallado el examen de dibujo al natural. Y así es como decide inscribirse a la Academia Julian Casablancas, en la que estuvo realmente poco tiempo y se dedicó mucho más a jugar billar que estar cerca de los lienzos, como el buen güey huevón bohemio que era Marcel Duchamp. Para sobrevivir, vende caricaturas obscenas en la revista Le Courrier François, hombres con narices falo, mujeres con sombreros fetiche. Todo esto sería el preámbulo a lo que después sería su gran salto al arte conceptual, ya que con esto reveló su lado más ligero y las partes más agudas de su personalidad. Llegó él mismo a confesar que estas caricaturas eran su vacuna contra la solemnidad. A partir de esto, podríamos hablar de la pintura retrato de jugadores de ajedrez. Sus hermanos Raymond y Jacques aparecen como robots desmontados, pero el verdadero sujeto aquí en esta pintura es la mente en ebullición. Gracias a este tipo de obra, los cubistas del grupo Puteaux, que así se dice en francés, Puteaux, lo invitan a domingueadas teóricas. Y allí, Jan Metzinger habla de la cuarta dimensión, que es el tiempo, y el arte no retiniano, que es justamente la apuesta por el arte para descentrar la estética de los meros objetos, o, dicho de otra forma, que solo el arte se aprecia para y por los ojos. Esto no nos importaba en ese momento. A Metzinger le valía verga. Pero mientras todas estas cosas ocurrían, Duchamp bostezaba ante todas sus filosofías mamadoras de este grupo de artistas, a lo que él mismo decía. Discutían la belleza como perros mordiendo un hueso. Yo quería prenderle fuego al hueso. Y aquí ya podemos empezar a ver que realmente dentro de su mente se empezaban a crear estas ideas en la mente de Marcel Duchamp sobre mezclar todo, destruir las convencionalidades y de llevar el concepto artístico al punto de mayor interés para la audiencia. En Joven Triste en un tren, un cuadro posterior a esto, un cuadro que ya se vislumbra como un puente, combinando retrato, movimiento, emoción y experimentación. En él ya se empieza a perfilar su lógica más conocida, el ready-made. Aquí derrumba la técnica pura, preparándose para el salto a su arte muchísimo más mental. Es incluso notable en su título original donde la palabra tren y triste, recordemos que se llama Joven Triste en un tren, tienen una consonancia bastante juguetona, coqueta, permitiéndose jugar así también con el lenguaje que coronaría sus cuadros. Aunque para él no sería algo realmente muy profundo, era un simple gesto de creatividad ponerle este tipo de nombres, lo cual es muy importante reconocer para poder entender lo que viene a continuación. A todas estas cosas profundas, él les daría la vuelta simplemente dejándolo pasar como quien está por estar, ya que en sus propias palabras confesó: la psicología me aburre, a mí esas mierdas me cagan. Un año después, en 1912, pintaría Desnudo bajando una escalera 1 y 2. Un clásico. Sí, literalmente son dos clásicos, pero más clásico el 2. El público rechaza totalmente esta obra y sobre todo otros artistas que también decían cosas como: parece una explosión en una fábrica de Texas. Vaya empanada mental estos pendejos. Duchamp, de una manera desenfadada pero con un poquito de ganas de sacarle salsa de tomate por la nariz a estos cabrones, recoge el cuadro en un taxi y se lo lleva para casita. Pero en 1913, en el Armory Show de Nueva York, una exposición que fue muy importante por su inclusión de artistas tanto europeos como estadounidenses, que recordemos que estamos en el siglo XX, a inicios del siglo XX, obviamente estas cosas todavía no pasaban como cotidianamente. En esta exposición se da cuenta de que la obra provoca risas, escándalos y titulares como "Ataque de locura en el arte". Un magnate lo termina comprando por $324. También todo esto aunado de que la gente incluso llegaba a hacer filas de media hora o 40 minutos para ver este maravilloso cuadro que para mí me parece muy bonito, pero se iban a burlar de él porque decían: ¿qué es esta pinche basura, no? Y en este momento, pibe, es cuando Duchamp entiende que el escándalo es la moneda del arte moderno,
quizás por primera vez vislumbrado por un artista, ¿no? Que ahorita se nos hace muy, muy cotidiano, pero ya veremos que Marcel Duchamp tiene un papel clave en todo este giro que se le da al arte. Pero detrás de toda esta farsa, una gran tragedia. Ese año su hermana Suzanne se casa y él le regala Joven y Muchacha en Primavera, un óleo con figuras andróginas donde flota una especie como de feto bajo este círculo negro. Homenaje a su hija oculta de Marcel Duchamp, de la cual supo 20 años después, quizás. O quizás también una profecía de su futura obsesión por el erotismo. Nunca aclaró nada al respecto. Pero en los siguientes años, en su estudio parisino, clava una rueda de bicicleta en un taburete, que se llama rueda de bicicleta. No es una escultura, es un acto de guerra. Una declaración hecha por primera vez intentando poner al público y al ambiente artístico al límite. Ya veremos que esto es básicamente Marcel Duchamp. Un pinche cachivache que cualquiera diría que prácticamente era basura. Pero desde la posibilidad de poder girar esa rueda y ver cómo todos los radios de repente se perdían en una sola figura fantasmal, sin ninguna razón aparente, aparte de que no lo había creado expresamente para exhibirlo, para que la gente lo viera, para que la gente lo experimentara, sino como una distracción o entretenimiento personal. Él lo simplificaba diciendo que era como tener una chimenea en tu taller. Pero ese objeto tan cotidiano cargaba dentro de sí el desafío a lo establecido, que lo decisivo era la idea y no la ejecución técnica, y con esto sentó las bases también para el arte cinético, que ofrece también movimiento real, como sería el movimiento de una rueda de bicicleta. Esta obra en concreto, como la están viendo, se perdió totalmente, pero digamos que no había mucho problema en replicarla nuevamente. En esta época también se crea, entre comillas, porque ya empezamos a entrar en todo esto del ready-made, que es básicamente agarrar algo que ya existe y decir, yo como artista declaro que esto es una obra de arte. A pesar de que haya sido industrializada o que alguien más lo haya hecho, o incluso simplemente una rama de un árbol, ¿no? Podrían ser muchísimas cosas. El ready-made literalmente se traduce como lo que ya está hecho, ¿no? Los objetos encontrados, ya hechos, se vuelven arte. Y aquí es justamente donde él introduce el portabotellas, en 1914, un, entre comillas, erizo de metal comprado en unos grandes almacenes. Sus hermanas lo tiran a la basura cuando él emigra a Nueva York. Dicen, pensaron que era chatarra, y ese era el punto. En cómo un objeto que ya está hecho tal cual, el ready-made, lo ha hecho, que podía ser arte simplemente por haber pasado por un proceso de curación artística y por los pinches huevos del artista, como ya lo había dicho. Esta idea es una de las cosas centrales que terminarán por hacer de una obra humilde un verdadero manifiesto sobre lo que consideramos bello, cotidiano y por supuesto también artístico. Pero la bomba estalla en 1917. Para la primera exposición de la Sociedad de Artistas Independientes, en la cual él era parte del comité ejecutivo, es decir, que estaba ahí bien metidísimo en cuestiones de qué obras se van a exponer, qué tipo de museografía se va a utilizar en todo esto. Él compra un urinario de porcelana, lo gira 90 grados, nada más chéquense eso, lo gira 90 grados, lo firma como R.Mut y lo titula Fuente, pagando sus bien colocaditos $6 para la inscripción de esta obra anónima, entre comillas. Y la obra es rechazada por ser una obra obscena, como una suerte de burla a lo que se supone que era el buen gusto y naturalmente por siquiera sugerir que algo así podría ser considerado arte. Tras considerarlo inmoral y vulgar y una pinche simple pieza de plomería, el comité directivo revisó esta pieza anónima y decidieron quitarla de los espacios de exposición. Marcel tendría algo que decir al respecto, ahora lo veremos. Un cabrón que vale super verga mencionar en este momento dijo, si alguien enviara mierda de caballo pegada a un lienzo, ¿también deberíamos exponerla? Y otro güey que vale aún más verga comentar en este pinche episodio, dijo, no podemos censurar lo que pagó entrada. R.Mut reveló una forma escondida del objeto, su forma estética. Eso fue más o menos lo que se estaba diciendo en el comité ejecutivo de toda esta exposición, que por supuesto también, como todos los comités ejecutivos, valen verga, pero en este espacio era algo que estaba definiendo qué es lo que está siendo expuesto y qué no. Lo cual también es muy interesante porque al ser el parte del jurado, del comité seleccionador, se enteró porque directamente lo estaban rechazando, ¿no? O sea, él lanza el objeto hecho fuente
¿no? Sí. Que originalmente no es para nada ello, y después se entera por qué se rechaza, ¿no? Entonces está jugando desde las dos partes, pero no termina por decidirlo, simplemente empieza a preguntarlo, ¿no? A lanzarlo, como esto puede ser arte, vamos a ver qué pedo, ¿no? Eso es justamente una de las bases de Marcel Duchamp, porque por ejemplo, si te pones a pensar en fuente, todas las cosas que te remiten a una fuente es, por supuesto, un chisguetito, ¿no? Una especie de un chorrito pequeña, que ya sea grande y... de pequeña cascada que puede salir de cualquier orificio. Entonces, un mingitorio, por supuesto, que es una fuente en potencia, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto es algo que está planteando Marcel Duchamp, digamos ya en otro estilo de inteligencia que estos pendejos nunca iban a entender, ¿no? Y pues justamente por eso, poner una obra que ya estaba hecha, una obra entre comillas, que es un urinal totalmente industrializado y solamente firmado por un artista, es este tipo de cosas que empiezan a simbrar todas las cosas del arte. En ese momento, por supuesto, era algo súper controversial, y aunque hoy lo sigue siendo con obras como, por ejemplo, la de Damien Hirst, donde tiene su pinche tiburón ahí puesto en formol o no sé qué chingados es, o sus pinches puntos de colores, o Wilfredo Prieto con su agua de vaso medio lleno, medio vacío. Son todas este tipo de expresiones son hijas, o quizás ya nietas también, de esta forma de pensar de Marcel Duchamp acerca del arte. Y esto es precisamente lo que quería hacer Duchamp: crear no solo controversia, sino el espacio intelectual para que las ideas más allá de la forma pudieran cobrar vida, al menos como un evento reaccionario dentro del mundo del arte. Duchamp renuncia, se le regresan sus respectivos $6 que había pagado y confiesa en un manifiesto anónimo: el señor R. Muth lo escogió, creó un pensamiento nuevo para ese objeto, que es básicamente estas palabras que acabo de decir, es el manifiesto que hace de una manera súper escueta, súper escuálida, súper pinche flaca, sobre su defensa acerca de por qué esto era una obra de arte. Pero, por supuesto, ya todo estaba dicho con la obra, ¿no? Entonces, por eso creo que no se toma tanta pinche molestia en explicarles qué es lo que estaba pasando. Y afirmando también que lo importante no es quién lo hizo, sino quién lo eligió. Y abre, por supuesto, la discusión sobre cómo cambia el resultado final por la idea principal de la obra, que es básicamente lo que hace este giro Marcel Duchamp, que ahorita estaremos viendo en unos instantes. La prensa ridiculiza este pedo porque obviamente, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo eres tan pendejo como para decir un pinche mingitorio va a ser la obra de arte del siglo, ¿no? Bueno, no lo estaba viendo de esa manera, pero ¿cómo esta mierda va a ser? ¿Cómo vamos a exponer esta mamada, güey? Pero Marcel Duchamp saborea este delicioso triunfo y él dice: fue como orinar sobre la Mona Lisa. Y es importante saber que se especula que la idea original pudo haber sido de su alter ego performático y femenino Rose Selavy, que el nombre es un juego de palabras que tiene muchísimo sentido en el idioma francés, porque Rose Selavy puede sonar un poco como Eros Selavy, es decir, el Eros es la vida, ¿no? Lo erótico es la vida. Y pues obviamente él empezó a transvertirse en este tipo de cosas porque era fotografiado por su amigo Man Ray como una femme fatale. Cuando le preguntaron a Marcel Duchamp sobre el travestismo, él respondió: la identidad es otra obra de arte y debe ser divertida, y chinga a su puta madre el que no piense lo mismo que yo. Como también lo pueden profundizar desde otras perspectivas en el episodio que ya tenemos de Susan Sontag, de Chaperone y de RuPaul, sin ningún problema, ya en el canal. Pero aún más importante es hacer la aclaración de que se especula que originalmente tampoco fue una idea de Rose Selavy, que sería el mismísimo Marcel Duchamp, sino que se le ocurrió a Elsa von Freytag Loringhoven, una artista dadaísta, que esto es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta para poder entender a Marcel Duchamp, que es el dadaísmo, ¿no? Que es básicamente lo que es el antiarte, ¿no? ¿Tú qué dirías que es el dadaísmo, aparte de antiarte y que es muy absurdo? Pues básicamente es el arte de poner el azar al servicio de la creación artística, ¿no? Si puede inaugurarse a través de lanzar cosas al aire y recuperar el cadáver que se forma de eso y de hacer que sea un poema o que sea un collage, que el absurdo juegue las cartas para crear obras, ¿no? Puede ser poesía, puede ser cine, puede ser declaraciones públicas, episodios de cabaret y estas presentaciones también de maquillajes cargados de lo absurdo, ¿no? De lo más potente que puede ser. Está desalineado, pero a propósito, porque el destino del arte está jugándose ya demasiado. No buscamos significado, buscamos más el shock, ¿no? La cuestión de nada está definido,
Por lo tanto, también el arte puede ser ridículo, absurdo, sin ningún tipo de lógica bien pensada. Por supuesto, es algo a lo que apuesta, ¿no? La negación de lo convencional, tener métodos disruptivos para hacer arte, como por ejemplo eso de aventar simples papeles con palabras y cuando caen así, tú dices, bueno, esto ya es mi poema. Es algo que hacen todos estos los dadaístas, que es muchísimo antes del surrealismo que nosotros conocemos y que tenemos muy bien en nuestros corazones, porque mucha gente dice, ay sí, René Magritte y Dalí, no sé qué, sí. Pero originalmente fueron ideas dadaístas, ¿no? Y por supuesto Marcel Duchamp fue una de esas personas que estuvo justo en ese momento cuando los dadaístas estaban en su máximo esplendor. Y que si quieren el episodio específicamente del dadaísmo, con mucho gusto pónganlo en los comentarios, que podemos armarlo como un gran especial. Y por supuesto, para acabar con la idea del dadaísmo, solamente hay que decir que esto se da durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces ellos decían, si el mundo es absurdo, el arte debe serlo aún más. Y justamente en esos momentos de guerra que nosotros estamos viviendo, creo que podemos entender bastante lo que estaba pasando hace un poquito más de 100 años. Porque el ver tanta destrucción, el ver tanto egoísmo, el ver tantas cosas que tú sientes que no pertenecen a la humanidad sino a las bestias, pero están hechos por seres humanos, realmente termina por joderte la cabeza, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, pues jodámonos nosotros, ¿no? Hagamos una joda automática. Autoprovocada, autoinducida y también con el no por delante, ¿no? No hay un orden, no hay una lógica, hay arte en explosiones, hay arte en el azar, hay arte en la fortuna, que quién sabe qué está pasando, pero es ridículo, es divertido, es cabaretero, pero al mismo tiempo es de los cafés y no tiene ningún tipo de definición. Y justamente de eso del dadaísmo, Marcel Duchamp no pertenece básicamente a ningún movimiento, porque era un pinche güey que se la pasaba encerrado en su pinche casa haciendo mamadas. Ustedes dirán, era un hombre muy ocupado porque era un artista, pues más o menos al principio, pero después verán que era un tremendo huevón. Pero él se considera como el hijo bastardo del dadaísmo, porque es la única persona que lleva todas estas ideas al extremo. Al extremo. Pero por supuesto hagamos esta maravillosa mención de Elsa von Freytag-Loringhoven. Vayan a checar todo su trabajo porque es una de las dadaístas muchísimo más prolíficas. Y también recordemos que la historia del arte está hecha tanto por hombres como por mujeres. No hablemos solo de Tristán Tzara. Este orinal, por supuesto, que jamás fue mostrado en esta exposición, por los motivos que ya dijimos, ganó muchísimo reconocimiento de los medios periodísticos. Y era un secreto morboso a voces en el mundo del arte sobre cómo un tremendo hijo de su chingada madre había puesto en un lugar donde termina la orina fuera considerado siquiera como arte. Pero no sin antes dejar bien planteada esa pregunta de que si las cosas podrían ser arte simplemente por nacer como un pensamiento dentro de una mente artística. Discusión que Marcel Duchamp empezó, pero que a más de 100 años después, en el año 2025, sigue puesto sobre la mesa. Y a pesar de este suceso, realmente el mundo del arte y cómo era percibido tanto por sus integrantes como por el público en general, daría un vuelco del que como tortugas, esfuerzo tras esfuerzo, intentaríamos volver a ponernos sobre la pancita para tener nuevamente estabilidad, pero esa estabilidad, amigos y amigas mías, ya no se encontrará jamás. Pues esta idea, como una suerte de veneno nietzscheano, vayan a ver el episodio de Nietzsche para entender por qué estoy diciendo justo esta frase, correrá para siempre en las venas del arte, y que probablemente durante el tiempo de nuestras vidas nos sea demasiado difícil poder darle una respuesta que satisfaga todas las dudas. Tomando en cuenta que siempre la percepción del arte va conectada con la sociedad, y nuestra sociedad se encuentra en una aceleración del desarrollo de los sucesos que de manera vertiginosa nos aleja cada vez más de una estética estática. Todo esto del urinario y de todas esas mamadas ocurre mientras su vida amorosa está en un caos, digamos, controlado. En 1927 se casa con Lydie Sarrazin Levasseur y a los 6 meses esto termina valiendo verga. Marcel Duchamp diría, ella quería mi herencia y yo quería un apartamento barato. Fue un ready-made matrimonial. Y aquí nos podemos dar cuenta de su compromiso con ver y percibir incluso las relaciones personales bajo la lupa dadaísta, o ya desde este momento podríamos decir la lupa duchampiana. Duchampiana. Tras todo esto, es importante hablar de quizá una de las piezas más emblemáticas de Marcel. En Nueva York empieza The Bride Stripped Bare by Bachelors Even, o La novia desnudada por sus solteros incluso. Y para la gente que es como yo, que es de a pie, que la neta no sabe ni hablar bien español, es El Gran Vidrio. El Gran Vidrio. 2 paneles de vidrio con formas abstractas, dibujadas con plomo, polvo, aceite, barniz y alambre. Chingues esa mamada, ¿no? En la parte de arriba de este gran vidrio está la novia,
que es una especie de motor de soltería, parte insecto, parte antena, que se desviste mediante un proceso electrónico, eléctrico y simbólico. Ya verán ustedes por qué es tan complicado esto. Y en la parte de abajo, los 9 solteros, que son una especie como de molinillos que giran con frustración sexual, cilindros con sofisticados mecanismos que producen un gas de deseo, entre comillas, intentando alcanzar a la novia desde su plano inferior. Vaya empanada mental. Como la máquina erótica que es, en cuestión de la idea, que eso es lo importante, subrayar que todo esto es de la idea, se supone que el gas sube, activa ruedas, engrana a los molinillos e intentan impactar a la novia dentro de sus ventanas. Se dispara una especie de pequeños cañones de juguete, de los cuales salen lanzados proyectiles de cera, pero solo uno se acerca a la novia. Todo esto, yo les diré, mientras yo lo estaba revisando dije, no, pues qué máquina tan maravillosa, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Pues no, amigos, es todo una maldita farsa. Tú ves esta chingadera y es 2D, son casi dibujos. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta, ok, de todo esto de lo que me estaba hablando Marcel Duchamp, en realidad creo que estaba todo en su cabeza. De la manera más irónica y menos irónica que se pueda decir, este trabajo completamente complejo para hacer esta máquina poética como lo acabamos de ver, se tardó nada más y nada menos, ya verán aquí por qué digo que es un huevón, 12 añitos de su vida. 12 pinches años. Pero tampoco lo malentiendan, porque esta pieza es mejor entendida si revisas sus notas que hizo a través de los años, que están escritas en tickets, en servilletas, en periódicos, en un chingo de pinches papeles que encontraba por ahí cotidianamente. Y con esto introduce un poco en el colectivo algo que para nosotros ya es un poco más cotidiano, que es esta noción de que para entender una obra hay que consentir este casamiento entre el texto y el objeto. Por acá les viene otro pinche pedacito de jamón o de sándwich o de lo que le quieran poner a esta empanada mental, porque en 1926, durante un transporte, le dan en su pinche madre a los vidrios de este gran vidrio. Y Marcel Duchamp lo declara terminado por el azar. Por fin los solteros penetraron a la novia, fue lo que él dijo una vez que vio este vidrio totalmente roto. Y lo puedes ver en videos, este cabrón diciendo como... No, sí, mira la manera... Bueno, aquí nada más se ve la parte de abajo, pero la parte de arriba está roto casi simétricamente. Y él dice, okay, te puedes dar cuenta de cómo la simetría de pura pinche mamada, si te vale verga el arte vas a decir, pinche viejo mamón, ya cállate. Pero si te gusta el arte vas a decir como de... Okay. Oh, cuánta razón, Marcel. Ok, eso sí. Fue la primera vez que alguien lo dijo. Y esto recuerda muchísimo, por ejemplo, a los actos cósmicos del que hablaba David Lynch, del cual por supuesto ya pueden ir a ver el episodio que está disponible en el canal. En este punto ya era considerado Marcel Duchamp como una celebridad por ser tan pillín con sus cosas del arte, porque era un hijo de la chingada. O un loquito del centro también. Y como dato curioso, sus mecenas y grandes amigos, estoy hablando de las mismas dos personas, pagaban su renta como una especie de pago para que ellos pudieran ser los dueños de este gran vidrio que acabamos de hablar. Pero luego de esto, Marcel Duchamp anuncia su retiro. Les estoy hablando que ya llevaba varios años haciendo todo esto, pero cuando anuncia su retiro, dice la frase que se le atribuye, que dice algo así como, prefiero respirar que trabajar. No, pues todos, todos. Creo que todos preferimos respirar que trabajar, pero él lo hizo realidad, brother. Y entonces se dedica completamente, por supuesto, al ajedrez. Pues claro. Aquel sueño de infancia que a pesar de haber formado parte de su vida siempre, porque él siempre jugó ajedrez, pero ahora se convertiría en su verdadero amor. Él declaró que esto es lo único, aún más inútil que hacer arte. Y quiero que en sus palabras entiendan todo esto que estamos diciendo de los dadaístas y de perder el sentido y de que si el mundo es absurdo uno tiene que ser más absurdo, porque justamente ¿qué buscaría más que ser productivo? Pues ser más inútil, ¿no? Es básicamente pues su antónimo, ¿no? Ya como ajedrecista ustedes dirán, no, pues ya me vale verga, ¿no? Si este programa solamente es de cosas artísticas, pues a mí que el ajedrez qué chingas me importa. Pero vamos a ver algunas de las cosas que Marcel Duchamp, ya habiendo sido un artista consagrado, empezó a lograr en el mundo del ajedrez.
Juega torneos, algunos los gana, no vamos a decir todos porque es todo un pinche recorrido de años y años, pero algunos los llega a ganar. Escribe columnas tácticas en algunos artículos periodísticos de ajedrez. Vaya. Y estudia, obviamente sin cansancio, como cualquier pinche ajedrecista. Los que nos estén viendo que juegan ajedrez saben que es un juego bastante complejo, sobre todo en las aperturas. Y estudia las partidas del campeón Capablanca, también en estos años de sus años mozos de ajedrecista. También juega con el legendario ajedrecista Frank Marshall, que por supuesto si conocen el juego del ajedrez y a sus grandes exponentes sabrán quién es Frank Marshall. Incluso entablando con él, o empatando como se dice en el fútbol, una partida internacional con él. Una de las partidas más importantes que puedas tener en tu vida, empatada con uno de los güeyes más chingones. Para que vean que Marcel Duchamp no era cualquier pendejo. Tablas. Y participa también obviamente en la World Chess Federation. Y aparte, en una película aparece jugando ajedrez con su amigo Man Ray, el que le toma las fotos cuando él era Rose Elaby. Y juega también con Eve Babbitt, que esto es algo muy impresionante en el sentido artístico, porque mientras ella estaba desnuda, estaban jugando esto como un acto performático, obviamente más de parte de ella, porque no estaba desnudo, pero sobre todo era un acto performático de ella, pero llega también incluso a jugar en estos actos performáticos con un músico que tal vez muchas personas conozcan como el güey que solamente no toca nada en 433, John Cage, quien es conocido también por otras obras musicales, que, por ejemplo, tiene una que va a durar como 600 años y vamos como en el año 60 o algo así. Y ellos disputan una partida de ajedrez súper extravagante, donde cada jugada generaba sonidos y luces. Un experimento único que combina estrategia del ajedrez y azar con la creación artística y musical. Es decir, todo en un pinche paquete. Tienes cerebro, tienes visuales, tienes música, tienes performance. Lo tienes todo, brother, para ser feliz. Pero no me malentiendan. Todas estas cosas hablan de su verdadera pasión por el ajedrez, por supuesto que sí. Pero todo esto era una maldita mentira, hijos de la chingada. Era una verdadera mentira que él estuviera retirado del arte. Porque en secreto, él construye Étang Donné, o, como se dice en español, la cascada. Una puerta de madera, que aquí están viendo justamente que es como un hoyo, porque tenías que acercarte a la pinche puerta para poder ver esta obra. Es una especie de entre escultura y pintura y cosas así, que ya con Marcel Duchamp la verdad es que ya no se puede decir exactamente qué es, porque hay que romper todas esas convenciones para poder hablar de este güey, pero básicamente era pues como una escultura, pero atrás también tenía un paisaje pintado y como un bajo relieve intervenido. Y al mismo tiempo era una instalación y bueno, esto se veía, como ya les dije, a través de el hoyito de se veía a través de un agujero de la puerta en la cual se ve, como pueden ver en este momento, una mujer desnuda, tumbada boca arriba sobre un montón de ramas, y ella sostiene en el aire una lámpara de gas contra el fondo de un paisaje campestre que pintó Marcel Duchamp personalmente. La lámpara está encendida y un juego de luces que está cuidadosamente puesto en el espacio iluminan la escena. Estaba tan milimétricamente compuesta toda esta escena y por eso se tardó alrededor de 20 años en hacer esto. Nada más, 20 años. Nada más. Se puede ver que Marcel Duchamp se preparó tanto y milimétricamente en esta obra porque preparó un manual de instrucciones en una carpeta gordísima de papeles explicando e ilustrando nada más cómo montar y desmontar esta pieza. Ok. Por lo mismo que decías que también era un tipo de instalación al mismo tiempo. Sí, claro. ¿No? Sí, porque es como una pared y luego está como la escultura y atrás está la pintura. Entonces, ustedes decidirán si tienen la fortuna de verla alguna vez en su vida. Desaprovechen en video, desaprovechenla. Está culerísima. Pero lo más interesante de todo esto es que esta pieza solamente se revela tras su muerte. Y eso es algo muy importante de Marcel Duchamp porque, como les digo, todo esto fue una mentira. El hecho de que él fuera un ajedrecista y todo eso, yo no me lo trago, cabrón. Mi brother, mi carnal, mi hermano. Porque todo ese tiempo estuvo, como pasó los otros 12 años haciendo un pinche cuadro de vidrios. Aquí se tardó 20 años en hacer, básicamente, pues lo que ya dijimos, una instalación, escultura, instalación, guión, escultura, guión, pintura, ¿no?
pero todo calculado al milímetro, porque todas las ideas que tenía Marcel Duchamp, que es algo que va a empezar a instalar en el inconsciente colectivo en términos junguianos, es justamente todos los objetos que están en el arte a mí me valen verga, porque para mí lo importante es la idea primigenia, la idea la idea original de por qué las cosas son como son. Y si yo elijo que este urinal es algo totalmente disruptivo, pues entonces lo es y lo voy a presentar de esa manera. Y lo peor de todo es que, tras ver toda la historia que está ocurriendo en este pedo, realmente tenía razón. Realmente tenía razón con estas cosas. Entonces esta instalación, pintura, lo que sea, cascada, estuvo esperando el resto de la vida de Duchamp guardada, encerrado bajo llave en el Museo de Arte de Filadelfia. Una vez que él muere, se da luz verde para que el público pueda conocer la última de todas sus obras. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto pinche misterio para una obra tan culera? Pues según Marcel, el arte no necesita testigos para respirar. Marcel Duchamp muere en un fatídico día para nuestro país México, el mero 2 de octubre de 1968. Por supuesto, no se olvida. Bajo la luna, marchitando sus rayos madrugadores sobre el firmamento de su residencia en el sur de Francia. La noche anterior, cuentan que estaba en casa con su esposa y sus amigos Man Ray y Robert Lebel. Y dicen que se retiró a eso de la 1 de la mañana y colapsó en su estudio, falleciendo por insuficiencia cardíaca. Tras su muerte, nació una nueva conversación. ¿Había muerto un arte que él mismo había redefinido? ¿Era posible que su huella en el arte fuera también adoptada por nuevas y nuevos artistas? ¿O siempre se trató de algo que solo él podía hacer? En esos momentos era, por supuesto, una pregunta súper válida. Pero hoy la respuesta es más que evidente. Redefinió algo tan primitivo y sencillo de emular que básicamente todo el arte contemporáneo basado justamente en ready-mades y artificios lingüísticos y metafísicos y que mis cubetas son lo que yo digo que son, proliferó como la peor de las rabias entre los perros, pero que también incendió, quizá por primera vez, la llama de la pasión por lo abstracto, más allá de lo visual, de ver un horizonte donde otros ven encierro, una rabia de perros dispuestos a no extinguirse. Y a pesar de todo, el mundo del arte le pagó con la misma moneda de siempre, con la que le pagan a los mejores artistas que han conocido en su vida, el anonimato. Y el cierto desprecio que se había ganado por desafiarlo. Tanto así que su obituario no apareció en nada relacionado con el arte. Nadie en el mundo del arte dijo, oye, Marcel Duchamp se acaba de morir. No, para ellos era el ajedrecista, el señor del urinario, muchas cosas que... Lo que sea, el de la rueda, ¿sí? El güey pendejo, ¿no? Pero por supuesto sí apareció en una sección periodística de ajedrez, terminando esto casi como un remate de que siempre fue más un genio cerebrado que un genio visual. Ok. Y eso es algo súper importante de destacar de él, que es, él no lo hacía por fama, él lo hacía por el concepto, mi bro. Más que un amigo, soy un concepto. Este güey se aplicaba ese meme, era real. Marcel Duchamp fue sepultado en una tumba familiar, donde figura la inscripción, como lo pueden ver, si saben francés, que dice, además, siempre son los otros los que mueren. Y a mí esta frase me dejó muy anonadado, porque es una frase que refleja ese filo irónico que tenía Marcel Duchamp durante toda su vida para interrogar certezas, subvertir normas y sobre todo para recordarnos que incluso la muerte puede mirarse con distancia, que solo ven el fin de la vida los que viven y que de cierta manera la gente solo está muerta para los que seguimos aquí. Definitivamente un acto final en el teatro de su vida que recuerda su insaciable afán de deconstruir todo, incluso antes de que se inventara la deconstrucción, mi brother, y de dejar de tomarse en serio. Y es precisamente eso, el dejarse de tomar en serio, lo que hizo que lo tomáramos en serio para el resto de la historia viva. En 2026 habrá una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA y también el Museo de Filadelfia, en el que reunirán 300 obras de Marcel Duchamp. Hay que decirlo, más o menos están como entre las 600 y 1300 si tomas en cuenta sus bocetos y lo que sea. Va a haber 300 de estas obras en esta exposición. Disponibles. Y ya esto está causando controversia en el mero pinche año 2025, porque sin siquiera haber pasado toda esta exposición, ya se dice que justamente sus últimas 2 obras, El Gran Vidrio y La Cascada, de las que les hablé ampliamente, no viajarán para ser expuestas. Chinguen a su madre, no pueden ver esto porque Marcel Duchamp hace lo que quiere hacer, incluso está muerto. Lo que de alguna manera justamente apunta a eso, que estando muerto sigue causando revuelo y que de alguna manera sigue dictando su propio juego ajedrecístico, escurridizo, conceptual, incluso desde la tumba.
Pues sinceramente, como comentario final, yo quiero agregar la idea básica que es, cuando estamos hablando de Marcel Duchamp, estamos hablando de crear ideas potentes, conceptos más que un brother, soy un concepto para ti. Él es el meme original en ese sentido, de ser y hacer arte que está más sustentado en idearlo, ¿no? En seleccionar, en intervenir en lo que ya está en el mundo y hacerlo una obra de arte. Claro que esto se puede degenerar, claro que esto puede no ser tan propositivo después de él, o algunos pueden ver incluso en toda su obra algo como, pues es que estaba muy equivocado, como llegó a decir Pablo Picasso cuando se murió. El pendejo misógino de Pablo Picasso. Y entonces en este sentido, más allá de decir, esto es degeneración, esto ya es deshacerse del arte, esto ya es arte que ya no es arte, en fin, este tipo de aseveraciones, lo que creo que queda más claro es que él es una eterna pregunta, incluso hasta nuestros días. Si antes con los griegos, con los latinos, con el arte incluso neoclásico o el romanticismo, la cosa estaba en cómo presentas la obra, ¿no? Cómo se logra el producto resultado final, ¿no? En el caso de Marcel Duchamp, vamos a preguntarnos por cómo son las ideas, por cómo se llegan a imaginar conceptos que no necesariamente se ven reflejados de manera clara y directa y totalmente conversada y pues sí, directamente en el producto final. Entonces es un artista de procesos, es un artista de conceptos, de conceptualizaciones, de ideas potentes que muchas veces, y eso también me gusta mucho, eran divertidas y sobre todo por el dadaísmo pues muy absurdas, ¿no? Entonces destaquen que Marcel Duchamp, más allá de entender el producto, la obra que pueda o no estar en la exposición del siguiente año, de 2026, más allá de decir que si el urinario debería de haber llegado o no, o que si se perdió, o que si hay muchas reproducciones autorizadas por él, o que si él lo sacó arrastrándolo para que le tomaran fotos los periodistas, todo ese tipo de cosas, realmente la obra vale verga. Lo importante es cómo ideaba eso y se burlaba y sobre todo cuestionaba en su cara, dentro de las galerías, desde afuera de las galerías, desde esos apuntes, carpetas de cómo idear esas cosas, cómo llevó su proceso creativo. Eso es lo importante, el cuestionamiento desde el absurdo, el cuestionamiento desde las mismas reglas para revertir las reglas o decir, bueno, pues ya, otras cosas, no, hagamos otras cosas, ¿no? ¿Se pueden hacer otras cosas? Si Marcel Duchamp no hubiera llegado, alguien más hubiera hecho estas preguntas. Ese tipo de cuestionamientos son los que interesan, y también pensar, muchos de los artistas contemporáneos que se mencionaron a lo largo de este episodio son verdaderamente herederos de Marcel Duchamp y al mismo tiempo personas que, aunque mucho quieren dejar indirecto o directamente a Marcel Duchamp ya en el cajón, cabría preguntarse si no el verdadero cajón es Marcel Duchamp y no pueden escapar de él los contemporáneos, sí. ¿No? Entonces, súper pertinente eso. Pensar más allá de la caja, cuando la caja es Marcel Duchamp, creo que es dificilísimo, sobre todo en artes pues de performance o artes que se instalan o artes muchísimo más de escultura, de pintura, ¿no? Claro que los ejercicios del dadaísmo en la literatura, claro que todo su archivo puede tener como más lógica porque finalmente es lenguaje, no son palabras, pero lo interesante es ver cómo está en ese diálogo también cuestionando. Marcel Duchamp no vino a clausurar nada, vino a preguntarnos todo una vez más, desde los griegos, desde Nueva York, desde Francia, y sobre todo con la fuente, que sí podemos verla, incluso una y otra vez decir, bueno, creo que sí podría ser una fuente, ¿no? A fin de cuentas siempre ha sido, porque un chorro que se hacía grandote, se hacía chiquito, también está ahí funcionando, ¿no? ¿Por qué no podría ser esto? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué onda con todo esto? Marcel Duchamp está en todas esas preguntas desde el siglo XX, 1917, principalmente, y desde luego todos los que estamos aquí nos hacemos esas preguntas ya muy cotidianamente, podemos hacerlas muy cotidianamente gracias y a través de Marcel Duchamp. Y si no ha quedado claro con todo lo que hemos dicho en el episodio, realmente yo quisiera destacar el hecho de que Marcel Duchamp es básicamente, como tú lo has dicho, el cajón en el que están muchísimos artistas, que no por eso precisamente es algo malo, es decir, hay cajones, está el cajón surrealista, está el cajón cubista, está el cajón del realismo, el hiperrealismo, que también ya es un poco más contemporáneo, pero está este cajón conceptual en el que Marcel Duchamp se corona como el primer personaje en traer esto a la vida, ¿no? Estas ideas que estaban enterradas porque siempre estuvieron ahí, como ya lo habías dicho, subvierte este tipo de cosas como de... Cuando una escultura es hermosa es porque lleva todo un proceso, ¿no? Lo que decían, primero está la idea, luego está el proceso y luego el resultado final. Marcel Duchamp dice, ¿por qué no nos saltamos todo y simplemente hacemos la idea, ¿no? Y entonces justamente eso es lo que representa el urinal. Y para todas las personas que realmente están muy interesadas en el arte, creo que tienen que saber desde ya que Marcel Duchamp es una persona que da este giro copernicano, así como
se pensaba que la Tierra era el centro del universo y después no, que pura mamada, que era el Sol. Y también como el giro yoico que hace Sigmund Freud en los 1900 con la cuestión del individuo. Marcel Duchamp es un análogo de estas personas en ese sentido. De esas revoluciones. De esas En el sentido de conceptos, de ideas, de teorías, pero él desde el arte, ¿no? Del arte pictórico, el arte de instalación, el arte que se llama contemporáneo es Marcel Duchamp en ese sentido. Sí. Mucho puede ser que se le haya, incluso desde su propia muerte, querido echar al olvido, pero en realidad es la memoria más presente del arte contemporáneo. Y justamente haciendo un poco honor a nuestro eslogan de que las ideas en peligro de extinción, yo creo que la cuestión de que Marcel Duchamp haya sido una persona que literalmente desdibujó los límites, por ejemplo, del dadaísmo, del surrealismo, del cubismo, porque hay que decirlo también, Marcel Duchamp, a diferencia de muchos artistas que están ahorita, no, es sin tirar hate, simplemente hay artistas que no han hecho, por ejemplo, méritos en cuestión de estudiar composición, de estudiar el color, de hacer pinturas, de hacer música, de hacer algún tipo de artesanía, digamos, en ese sentido, ¿no? De llevar algo técnico a un evento real o un objeto real. Marcel Duchamp sí lo hizo durante mucho tiempo y es así como nace todo esto, porque él dice, yo ya estoy harto, como ya los había dicho, así como de, no mames, pinche, pintar huele bien culero, güey, o sea, de estar todo el tiempo oliendo trementina o linóleo o como le quieran llamar, que son diferentes, pero él de cierta manera es como, ya estaba cansado de esto, ¿no? Que también llega a pasar con el misógino de Picasso, ¿no? Que dice, no, pues es que yo quiero revolucionar esto y por eso llega al cubismo y si ustedes ven a lo mejor como que la línea de tiempo de las pinturas de Picasso, empiezan a ver que empieza muy realista, empieza todo muy como Diego Velázquez, de quien por supuesto ya tenemos un episodio en la primera temporada, y todo es muy rafaelino, todo es muy bonito, todo es muy realista, y ya cuando ves sus obras cuando tenía 90 años o un pedo así, ya son cosas totalmente abstractas que ya no se entienden, que dices, güey, esas pinches líneas, qué pedo. Pero justamente Marcel Duchamp hace estos mismos giros dentro de su propia vida y lo terminan llevando a un lugar súper desconocido, incluso para él, pero para él era lo importante el explorarlo, no nada más individualmente, sino plantear esa pregunta al público y por supuesto también a la gente que estaba dentro del gremio del arte y la gente que está dentro del gremio del arte ahora mismo. Muchas de las cosas que se pueden decir de Marcel Duchamp es que también es un desertor de la solemnidad del arte, lo cual está súper claro con todas estas cosas que ya les hemos contado, y también sus aportaciones al mundo del ajedrez, porque son bastantes, créanme que son bastantes. O sea, está el Marcel Duchamp del que hablamos aquí en Radio Locura y está el Marcel Duchamp del que van a hablar los ajedrecistas, porque realmente, de hecho tiene una obra inspirada también en un movimiento muy específico en la parte final de los tableros de ajedrez, y por supuesto él también mostró su verdadera pasión por echar la hueva y aún así tener éxito, para lo que para mí es un verdadero brother. Más que un brother, es un concepto. Recuérdenlo porque bien. Él se tomaba siempre como una broma, ¿no? Porque él veía que el arte también era una broma. Él, de hecho, inaugura esta broma del arte, que es, y si esta cosa no nada más se puede llamar arte, sino que si ese orinal puede llegar a costar $5 millones, esas son cosas que plantea Marcel Duchamp de una manera muy, muy, muy primigenia, pero él por ejemplo, cuando vende su primer cuadro de desnudo bajando las escaleras, lo vende por $300 y tantos, ¿no? Entonces no lo estaba viendo en ese sentido como algo monetario, que ahora sí ya se ve muchísimo. Pero mi punto con esto es la gente que quiere revertir o subvertir las cosas que son importantes en el arte, tienen que hacer algo totalmente diferente a lo que hizo Marcel Duchamp. Y al mismo tiempo conocer muy bien lo que hizo. Sí. ¿No? Y hacer algo a lo mejor en medio de lo que es el arte conceptual y lo que es el arte pictórico o cualquier otro tipo de arte que sea material, digamos. O también está la otra opción de simplemente llevarlo a un pedo muchísimo más absurdo, pero digamos sin seguir esta línea de algo dadaísta, por ejemplo, que sería algo ya que desde que Marcel Duchamp estaba en estos círculos ya se veía pues un poquito que se iba a morir, ¿no? Los dadaístas terminan de una manera muy triste, así como de pues ya no llegó nadie a la pinche a la reunión, al café, ¿no? cabaret. Ajá, sí, justamente. Y entonces yo dejo esa pregunta pertinente: ¿cómo podemos realmente subvertir el arte después de haber dado este giro de 180 grados después de que lo dio Marcel Duchamp con todas estas preguntas que estaba lanzando? Y por supuesto, antes de terminar, quiero comentar esta cosa que me parece una de las cosas más hermosas que yo he escuchado acerca del pensamiento de un artista, que es su concepto de lo infraleve.
Ok. Lo infraleve para Marcel Duchamp es todas esas cosas que justamente están como debajo de lo más leve, debajo de la caricia, debajo del umbral de siquiera a veces ser percibido en un sentido cotidiano, y lo entenderán con estos ejemplos. El sabor de humo después de fumar es algo infraleve. También es infraleve el sonido del roce de los pantalones al caminar. También es infraleve la caricia. Las puertas del metro cuando alguien pasa en el último momento. El calor de un asiento que se acaba de dejar. La lágrima que sin querer se evapora porque la persona antes de limpiarla se le ocurrió olvidar todas sus tristezas. Esos son el tipo de cosas que para mí realmente tienen una verdadera relevancia dentro del arte conceptual, porque es, yo estoy percibiendo el mundo como arte. Y si yo percibo el mundo como arte, quiere decir que el mundo es arte en sí mismo, ¿no? Claro, y lo presenta desde una cuestión de texturas, lo cual también es muy interesante, también pensar que probablemente estaba en algún tipo de espectro de percepción diferente, ¿no? Pero más allá de eso, en tanto propuesta, en tanto recorrido, tenemos a un artista que podrá hacer cualquier otra cosa, sí, podrá no gustarte, podrás no conocerlo, ¿no? Podrás clavarte en cualquier momento, afortunadamente, a partir de este episodio, pero sí recordar que estaba proponiendo el cuestionamiento. La duda hasta las últimas consecuencias de ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos esto otro diferente? ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué el dinero vale? O sea, ese tipo de preguntas, ¿no? Sí. Pero muy, muy en serio desde la cuestión artística. Muy en serio de manera irónica, muy en serio de manera sarcástica. Y justamente son este tipo de cosas lo que hace que Marcel Duchamp, por ejemplo, llegue a este tipo de conclusiones, porque creo que se puede decir, todo el capítulo de hoy se puede reservar simplemente para esta pequeña frase que dice: el arte es igual a la mente más el espectador. Y de cierta manera es por eso que tiene estas situaciones reaccionarias de parte del mundo del arte, porque de una manera muy comunista dice: vamos a regresarle el arte al pueblo. El pueblo me va a regalar la última parte de mi obra, ¿no? Okay. Es decir, yo hago algo, yo pongo este iPad aquí, digo, este pinche iPad es una obra de arte. Y una persona va a decir, eso es una pendejada, eso no puede ser arte. Y en el mismo momento en el que está diciendo eso, es que está completando esa obra, y es algo que, por supuesto, creo que de repente empieza a dar como que mucho pinche mareo mental el pensar en esas cosas, y justamente ese es el punto. Pero con esto sienta las bases del arte moderno, y es mucho de lo que vemos el día de hoy, incluso también en otro tipo de artes, porque él lleva también estas ideas dadaístas y protosurrealistas al extremo. Al extremo. Y un ejemplo que quizás se me ocurre, mi último comentario, yo me voy a callar el hocico. David Lynch quizás sea un continuador indirecto, es cierto, de Marcel Duchamp. Y si quieren saber más, si no lo han visto, ya está en el canal el episodio que dedicamos al grandísimo David Lynch. Y así termina el recorrido. No en un museo, sino en una trampa. No en una respuesta, sino en una grieta. Duchamp no quería que entendiéramos el arte. Esto es muy importante. No quería que entendiéramos el arte. Viene el examen. Quería que sospecháramos de él. Que lo miráramos como se mira a un extraño en una fiesta elegante. Así como de, hijo de la chingada, te estás tomando mi vino. Con desconfianza, con curiosidad, con un poco también de burla. Sí. Porque para él el arte serio era una enfermedad. Y el ready-made que él inauguró, su antídoto. Convertir un mingitorio en mito, un vidrio roto en sinfonía, una mujer desnuda entre ramas en un último susurro oculto. Duchamp no buscaba que el arte nos conmoviera, a diferencia de muchas de las cosas que decimos aquí, sino que nos pusiera incómodos, como un chiste que no sabemos si reír o temer. Hoy, más de un siglo después, aún seguimos discutiendo si lo suyo fue arte, fraude o simplemente el espejo más brutal que nos han puesto en la cara. Porque Duchamp no destruyó el arte, lo liberó del deber de gustar, del deber de hacer sentido, del deber de ser algo. Nos dejó un campo minado de ideas, una risa suspendida en el aire, una jugada de ajedrez que aún no termina. Y mientras haya alguien dispuesto a mirar una piedra y preguntarse si eso es una puta escultura o no, entonces Duchamp seguirá ganando la partida. Porque después de todo, su gran obra no fue ni la fuente, ni el gran vidrio, ni la cascada. Fue una duda que todavía nos habita. Fue esa voz que, como un eco, aún susurro. El arte no es lo que ves. El arte es lo que estamos dispuestos a arriesgar para poder verlo de verdad.
Y muchísimas gracias para todos y todas los que han llegado hasta este punto del video. Por favor, pongan en los comentarios si ya conocían a Marcel Duchamp, cuál es su obra favorita, si les parece una locura totalmente estúpida, una brillantez totalmente lúcida. Pongan también, tienen la posibilidad en los comentarios, el migitorio es mi Dios. Y entenderán todo porque terminaron el video. O puto viejo loco, comenten así, puto viejo loco, para que la gente que entre diga, no mames, ¿de qué habla este pinche episodio, no? Y entonces, también muchísimas gracias, ya somos más de 700 en el canal. Únanse también gracias. Como miembros en la tribu Lucorológica directamente aquí en YouTube. Y pues es todo un placer estar hablando y presentando artistas como Marcel Duchamp, como el episodio anterior que también estuvimos compartiendo de RuPaul, ¿no? Entonces este programa tiene toda la variedad del mundo y tiene minisecciones. No paran de ver todo el contenido que tenemos en el canal. Y recuerden que todos los episodios salen a las 9 p.m. los domingos y de lunes a viernes. Tenemos las minisecciones, por supuesto. Y muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta este punto del video. Y por supuesto por ver todos los capítulos de Radio Locura, porque todos no tienen ningún pinche desperdicio. Les hacemos la historia de las personas que han marcado no nada más la historia, sino también muchos de nuestros corazones. Así que muchas gracias por dejar su like y también consideren en suscribirse. Si nos acabas de ver todo el episodio y dices, bueno, pues a ver qué chingados van a decir la otra semana, por favor, en ese momento, dale click a ese botón de suscribirte. Muchas gracias a Fango Bazar. Síganos en Instagram para que consigan nuestros episodios en modalidad de playeras que lleven en sus pechitos. También únanse a la familia de Patreon, el link está en la descripción, todo el contenido sin publicidad. Y también si tienen Instagram, por supuesto, síganos ahí para todas las novedades habidas y por haber. Entonces nos estamos viendo la próxima semana y esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.